Ahí estoy grabando. No sé si voy a tener que sacar la cam porque a veces con mucho herramientas funcionando no funciona muy bien la cosa. Pero bueno, bien, entonces vamos con el primer detalle de definición de lo que vamos a estudiar durante todo el año, que es el átomo. ¿Ya? Bueno, el átomo es la unidad básica, estructural, funcional, ¿por qué no decirlo? De todo lo que conocemos y todo lo que nos rodea. Ya sea un libro, ya sea el celular que ustedes están ocupando quizá ahora, o el computador, no lo sé. Es todo lo que nos rodea, ¿cierto? Y eso está formado por átomos, ¿ya? Son es la unidad básica, como aquí dice, de la materia, ¿cierto? Todo lo que está previsto por nosotros está hecho de átomos, ¿ya? Y esas cositas muy chiquititas que se llaman átomos son sin división. La palabra A es un prefijo que es sin, perdón por la letra, pero... Y el tomo, no sé si han escuchado los tomos de un libro, así como tomo uno, tomo dos. Bueno, resulta que eso, los prefijos son sin división, ¿ya? De hecho, Demócrito, creo que después se especifica en la diapo, fue el primer caballero que se le ocurrió esto. Po, puta, si divido un pan entre mil veces y mil veces y mil veces, llegaré a un punto en donde no lo pueda dividir más. Y dijo, igual sí, ¿ah? Yo creo que sí. Entonces ahí se le ocurrió llamarlo átomo, sin división, y de ahí ya parten todos los procesos fundamentales que se inventaron lo que hasta hoy día conocemos, ¿ya? Entonces, bien, este átomo, ¿cierto? Tiene diferentes partes constitutivas fundamentales, diría yo, porque hay otras más que vamos a hablar durante todo el año, ¿ya? Que es el electrón, el neutrón y el protón. Dentro de la historia atómica, ¿cierto? Existen diferentes personajes que no sé si mencionarlos, pero bueno, por ejemplo, eh, el electrón, ¿cierto? Fue descubierto por Thomson, ¿ya? A través de un experimento que se llama los rayos catódicos. Y esos rayos catódicos se le ocurrió a otro tipo que se llama William Crookes, ¿ya? No sé si ahondar más en detalle sobre la historia atómica, porque para efectos PS1 les van a preguntar eso, ¿ya? No es como tan específico así como... Pero sí, yo creo que vamos a estudiar los personajes, ¿cierto? Más relevantes que aportaron a los modelos atómicos, ¿ya? No al descubrimiento, ¿ya? Entonces, por eso, vamos a ir a otra cosilla, que es lo que estaba comentando de las partes constitutivas fundamentales. Entonces, por ejemplo, el electrón tiene carga negativa, los neutrones no tienen carga alguna y los protones tienen carga positiva, ¿ya? Aquí, como pueden apreciar, algunos valorcillos. Por ejemplo, las cargas se miden en coulombs, eh, y estas cargas, ¿cierto?, fueron descubiertas por diferentes experimentos. Hay unos sobre goteos de aceite, otros sobre los mismos rayos catódicos también aportaron a ello. Y bueno, durante estos experimentos también se llegaron a concretar las masas que estas partículas constituían. Como pueden ver aquí, el protón y el neutrón tienen, de hecho no es tan exacto aquí, pero de hecho el neutrón tiene mayor masa, que es como unos decimales más, pero para efectos así como bien estrictos, vamos a decir que tienen la misma masa y por lo tanto son mucho más, eh, tienen mucha mayor masa que el electrón. Por ejemplo, fíjense acá, es un 10 elevado a menos 37, o sea, 0,0, ¿cierto? 37, 31 veces hasta llegar al 9. Entonces es bastante ínfima la masa del electrón, ¿ya? En cambio, el protón y el neutrón son mucho más eh, altas, o, bueno, por decirlo en una magnitud física, ¿cierto? Son mucho más pesadillos, ¿ya? Eso.
hasta ahora, no sé si hay alguna duda con respecto a ello. Hasta ahora vamos, no creo que no sea nada que les recuerde o que hayan visto. Entonces, vamos a ir a... Uy, voy a agarrar estas cosillas porque... Ahí sí. Entonces, bien, aquí hay una clasificación sobre... bueno, aquí de partida vamos a tener que empezar hablando sobre qué es el número másico y el número atómico, ¿cierto? Que aquí se ve, por ejemplo, si ustedes ven en cualquier tabla periódica, está el elemento, ¿cierto? Que le está señalando la tabla y tiene dos numeritos, arriba abajo, algunos lo tienen a la derecha, otro a la izquierda, eso da igual, pero lo que sí tienen que entender es que existe algo fundamental para identificar un átomo de un elemento, ¿ya? Ustedes también tienen que tener en consideración que todo lo que compone la materia, ¿cierto? Está compuesta por elementos, ¿cierto? Los elementos, y esto en sustancias puras, ¿ya? Sustancias puras. Aquí igual quiero detenerme un poco para explicarles unas cositas bien pequeñas sobre sustancias puras y mezclas, ¿ya? No voy a ahondar mucho en el tema, porque yo creo que lo vamos a ver más adelante, pero es para efectos de explicar esto, ¿ya? Y están los compuestos, ¿ya? Voy a ponerle ahí una C. Bueno, los elementos son átomos bien definidos, ¿ya? Que poseen la misma naturaleza, ¿ya? Por ejemplo, un átomo de aluminio, eh, no sé, de carbono, boro, helio, hidrógeno, ¿ya? Y el compuesto puede ser, por ejemplo, una molécula de amoníaco, ¿ya? Es cuando dos elementos se juntan y van a formar otro, por así decirlo, eh, objeto con diferente naturaleza que la tienen juntos, ¿ya? Juntos crean una mayor naturaleza, como el amoníaco, ¿cierto? Que es bastante venenoso, ¿ya? Y también tenemos las mezclas, ¿cierto? Que son, por ejemplo, las mezclas homogéneas y las heterogéneas, ¿ya? Bueno, las homogéneas, ¿cierto? No podemos distinguir qué cosas la- las las constituye, ¿cierto? Y las heterogéneas sí lo podemos ver, ¿ya? Por ejemplo, una mezcla bien homogénea, es eh, el acero, ¿ya? El acero, ¿cierto? Es una aleación entre dos metales, ¿ya? No recuerdo bien exactamente cuál era, pero creo que era hierro con algo más, ¿ya? Hierro con carbono creo que. Bueno, pero para efectos no importa mucho, la verdad. Solamente que sepan que una mezcla está constituida por, si es homogénea, ¿cierto? Está constituida por diferentes elementos, pero a simple vista se ven súper parejos, ¿ya? Y en la heterogénea, ¿cierto? Se pueden distinguir. Por ejemplo, no sé, una sopita. em, si ustedes agarran tierra, también pueden distinguir piedras y, no sé, plantas Agua y y ese tipo de aceite, cosas. ¿no? ¿Cómo? Agua y aceite es una mezcla Exactamente. heterogénea. Exactamente, un muy buen ejemplo, yo creo que para poder visualizar eso, ¿ya? Y tienen que tener en consideración que las mezclas, ciertos, heterogéneas presentan diferentes fases, ¿ya? Como es el aceite y el agua, entiéndanlo como fase, como forma de naturaleza que se presentan, ¿ya? No como si está en sólido, líquido, gaseoso, ¿ya? Porque, por ejemplo, el agua y el aceite se distinguen y están en diferentes fases, ¿ya? Eso. Bueno, eso para presentar ahora lo que vamos a estudiar ahora, que son los elementos. Vamos a borrar aquí todo el rayado que hice. Entonces, vamos, el número másico representa un promedio ponderal, ¿cierto? Que son constitutivos de los isótonos, o sea, los isótopos, perdón. ¿Qué son los isótopos? ¿Ya? Tienen que entender que, por ejemplo, no hay solo un carboncillo ahí en el mundo, ¿ya? Hay tres tipos de carbones. Está el 14, el 13 y el 12.
Y cada uno de ellos está en la naturaleza de diferente forma, ¿ya? En diferente proporción en realidad. Entonces, por ejemplo, el carbono 14, ¿por qué se llama 14? ¿Ya? Porque tiene alrededor de, ese es un número másico, ¿ya? El de neutrones y protones, que es la suma de ellos, el número másico, está alrededor de 14, después tenemos otro de 13, 12 y así, ¿ya? Pero lo que tienen que tener en consideración que este número másico, el que aparece en la tabla periódica y el que se estudia para nosotros, es el promedio ponderal de todos ellos, ¿ya? Por ejemplo, el carbono 12 es como, no sé, un 99% de lo que hay en la naturaleza ahora, y el 1% restante lo conlleva el carbono 13 y el carbono 14, ¿ya? Entonces, en esa perspectiva, lo que hacen los chiquillos químicos ahí que conforman la tabla periódica es hacer un promedio de todo esto que está en la naturaleza y lo pone en la tabla, ¿ya? De hecho es exactamente así, un 12,01, ¿ya? Entonces, ese es el número másico que aparece en la tabla periódica. Para efectos PCU lo redondean en 12, ¿ya? Eso. Eso más o menos de dónde sale el número másico en la tabla periódica, ¿ya? Y como les dije, tienen que tener en consideración que es el número de neutrones y protones. Dentro del núcleo, ¿cierto? Como aparecía en la tabla anterior, está los protones y los neutrones, ¿cierto? Que tienen carga cero, están los protones, y dentro, a cierto alrededor, van girando los electrones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí están los electrones, ¿cierto? Y lo que le da una identidad así muy, muy exacta a un elemento son los protones, ¿ya? Los protones, estos que están aquí, son eh, inigualables, por así decirlo, y le dan una identidad bien, bien estricta y rigurosa a lo que es un elemento, ¿ya? Por ejemplo, nadie más puede tener más de 2 protones que el helio, por ejemplo, en efectos naturales, ¿ya? Porque sí se pueden sacar protones de un elemento y cambiar su naturaleza, ¿ya? Pero eso es en el número atómico, ¿ya? Siempre el número atómico va a tener, va a ser menor que el número másico, ¿ya? Porque es solamente el número de protones, ¿ya? Y el número másico obviamente va a ser el mayor y va a ser siempre el numerito que va a estar en mayor medida en la tabla periódica, ¿ya? Bien, los isótonos, ¿cierto? Son átomos que tienen igual número de neutrones, ¿ya? ¿Y cómo sacaríamos el número de neutrones exacto de, por ejemplo, no sé, el, el carbono, que su número atómico es 6 y su número másico es 12? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo lo haríamos? Eh, uy, no he visto el chat, perdónenme la vida. El electrón tiene más masa que el protón. No, es todo al revés. El electrón es lo más chiquitito. Piensen en el núcleo atómico como elefantes y los electrones serían hormiguillas. Ya son bien chiquititos, pero tienen bastante peligrosidad, por así decirlo. Chiquitito, pero peligroso. ¿En la PTU hay que aprenderse la tabla periódica o la entrega en la misma prueba? Sí, de hecho, en la primera página te entrega una tabla periódica bastante pequeña, em, que llega hasta cierto elemento, no me acuerdo cuál, pero ahí te entregan el número másico y el número atómico, ya nada más que eso. Ahí también uno tiene que tener en consideración qué tipo de naturaleza tiene, dependiendo del grupo y periodo, que lo vamos a ver más adelante, y que estos elementos no están colocados al azar, por así decirlo, en la tabla periódica, ¿ya? Tiene una cosilla rara atrás, ¿ya? Bueno, como muchos vieron ahí, exactamente, se resta, ¿cierto?, el número atómico con el número másico para sacar el número de neutrones. Así es. La masa atómica es la suma del neutrón y el protón. Exactamente.
Estos son los capillos. Entonces, así es. Para sacar el número de neutrones, tengo que hacer la resta del número atómico con el número másico. Y ya está. Eso es todo. Ahí vamos adelante a identificar algunas cosillas. Bien, los isóbaros son elementos que tienen igual número másico. ¿Ya? Es decir, que tienen el mismo número de protones más neutrones, ¿ya? Ahí hay una especie de coincidencia que justo hay elementos que coinciden en eso, en el número másico, ¿ya? Y bueno, los que les comentaba inicialmente, los isótopos, ¿cierto? Que son números con igual número de protones, ¿ya? Por ejemplo, el caso más, por así decirlo, identificativo de este problemilla es que el hidrógeno, por ejemplo, está el deuterio, el tritio, no sé si lo han escuchado hablar, pero por ejemplo el deuterio tiene diferente número másico que el hidrógeno solito, ¿ya? ¿Ya? Está el tritio, el deuterio y el hidrógeno normalcillo, ¿ya? Entonces tiene diferente número de neutrones, ¿ya? Pero tienen igual número de protones, ¿ya? Que sería 1. Entonces ahí hay harta conformación de los elementos, ¿ya? Eso. Bien, aquí hay una especie de práctica. Ay, caramba, no. Ay, ahí sí. Creo que ahí no se dio la respuesta. Ya, pues. ¿Qué creen ustedes en me hackearon si contan siempre lo mismo? Voy a tener que hacer algo al respecto, voy a tener que aprender a hackear. Si no, voy a vivir así. Ya, ¿qué dicen en el 1? A ver, ¿qué es lo que sería esto? Recuerden que el número más grande, de hecho lo estaba explicando recién, así que ahí mala mía, perdón, pero sí, son isótopos, ¿cierto? Aquí está el tritio y el helio solillo. Son isótopos porque tienen igual número atómico, ¿ya? Tienen igual número de protones y por lo tanto corresponden a un mismo elemento, ¿ya? Lo que sí difieren es en el número másico, ¿ya? Entonces, así es, así es. Son isótopos. ¿Qué me dicen en el segundo? Entre el nitrógeno y el boro. ¿Qué me dicen ahí? Recuerden que podemos sacar varias cositas acá, ¿ya? Por ejemplo, aquí está perdidillo. Tenemos, ¿cierto? El número más pequeño, el número más grande, más pequeño. El más pequeño corresponde al número de protones, ¿cierto? Por ejemplo, el nitrógeno, ¿cierto? Tiene 5 protones. ¿Cuántos neutrones tendrá? Tendrá la diferencia, que es 14 menos 7. O sea, 14. ¿Qué dije? ¿Qué estoy diciendo? Y acá es 7, no, 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 no. Ah, perdón. Protones son 7, neutrones son 7, y electrones, creo que esto no lo he mencionado, porque todavía no vamos no he mencionado cómo sacar el número de electrones, pero para hacerle una pincelada, si un número está en estado neutro, es decir, que no tiene aquí un más ni un menos, es igual al número de protones, ¿ya? Pero eso lo vamos a dar al tiro. Entonces, ahí como Amanda, Anaís y Oscar me dijeron, son isótonos, justamente, porque tienen igual número de neutrones, ¿ya? Si hacemos la diferencia entre 14 y 7 son 7, y entre 12 y 5 son 7 también, ¿ya? Tienen igual número de neutrones. Aquí en estos, ¿qué creen ustedes? Como pueden ver ahí, ahí ya hay gente contestándome. Exactamente, como están diciendo ahí, son isóbaros. ¿Y por qué son isóbaros? Porque tienen el mismo número másico.
Eh, eh, eh. Y, uy, uy, uy. Perdón. Y bueno, ya la pifié ahí, más o menos. Aquí hay alguien que me está levantando la mano, me parece. Dígame, Paz. Sí, es que yo soy nula en química. De hecho, estoy emocionada porque estoy aprendiendo. Dele Puede nomás. que en esto, puede que en esto mismo, por ejemplo, que tiene el hidrógeno, sí, hidrógeno, ¿cierto? Sí, hidrógeno, otro hidrógeno. Puede ser el caso que me den un tercero o un cuarto. Tú te dices que, por ejemplo, te pidan identificar qué es lo que son y te ponen 3 hidrógenos. ¿Algo Sí, así? sí. Sí, por supuesto que puede ser una pregunta. Y te pidan identificar qué es lo que son. Ah, ya. Sí, por ejemplo, aquí el io 11, es como te decía, como el deuterio y el tritio, te lo pueden poner ahí y te pueden decir, bueno, esto a qué corresponden, ¿cierto? Ya. Y, y tú, como sabes, eh, son isótopos porque tienen el mismo número de protones, ya el más chiquitito, pero difieren en número másico. Ah, ya. Gracias. Una ¿Vale? pregunta. Dígame. Si fuera un isótono que tiene la cantidad de neutrones y protones igual en ambos lados, pero en una hay un electrón, ¿sigue siendo isótono? ¿Cómo en una hay un electrón? O sea que hay símbolos, o sea que Ah, que tuviera carga, que si fuera un sí, ion, por ejemplo. sí, Sí, serían siendo solo toman estos dos, no tienen nada que ver el electrón. exactamente, sí, por Sí. naturaleza sí lo sé. Exactamente. Serían siendo, por así decirlo, iguales en naturaleza. Por ejemplo, esto mismo. Si tú tuvieras, por ejemplo, esto mismo y tuvieras un -1 ahí en el boro, por así decirlo. Claro, tú tendrías que hacer la clasificación solamente mirando, por así decirlo, las propiedades naturales del elemento, ya independiente de la carga que tenga o no, porque esa carga solamente indica el número de electrones que va a ceder o ganar el elemento. No, no va a indicar, por ejemplo, que va a perder un protón o que pierda un neutrón. No sé si queda un poco más claro de esa forma. Esto sí, sí. Vale. Entonces, vamos a pasar a otra cosilla. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Quizás voy muy rápido, no lo sé. Dígame usted, ¿ah? Yo realmente, ustedes me tienen que decir que cómo voy, si voy muy rápido, y parezco, no sé, estoy rapeando. Voy a apagar la cámara así porque más o menos anda ahí. Ya, todo bien, se entiende bien. Agradecido por la arriba. Uy, ese alabo, Josefa, me lo lleva al corazón, ¿eh? Vamos como avión. Ya, perfecto, entonces. Genialísimo. Entonces, vamos ahora a la historia del modelo atómico. Aquí había un videillo, pero por efectos de copyright creo que no lo voy a mostrar, ¿ya? Porque, como ustedes saben, este videillo después va a YouTube. Bien, vamos entonces. Bueno, antes de definir, yo creo que, porque ahora es solamente teoría atómica, me interesa más saber que ahora hablemos 100% del electrón, ¿ya? ¿Cómo vamos a hablar 100% del electrón? ¿Ya? Ustedes, ¿cierto? Me habían dicho, vamos a hacer un esquemita aquí. Uy, pero malísimo. Ahora sí, vamos a hablar netamente del electrón, que es algo un poco más característico. Bien, tengamos en consideración que el modelo atómico actual se compone de esa forma, ¿ya? Vamos a dejar a los doradillos, que son protones, ¿ya? Y los azules no tienen carga, por lo tanto son neutrones, ¿ya? Son cerillos. Entonces, por ejemplo, tenemos que tener en consideración que este elemento tiene electrones y tiene orbitales, que después los vamos a mencionar, ¿ya? Hasta ahora quédense con
la ideilla nomás, de que tiene orbitales. Bien, en cada uno de los orbitales existe un número específico de electrones que caigan, que también lo vamos a ver, pero quédense con esta idea, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver aquí, ahí sí. Por ejemplo, este elemento que acabo de representar tendría experimentalmente, lo voy a poner E, tendría, por ejemplo, 3 protones, sería 3, y tendría 4 neutrones, ¿ya? Pero hay que recordar que los elementos en estado basal o neutral tienen igual número de protones y electrones. ¿Ya? Esto es muy importante, chiquillos, que en estado neutro el elemento tiene igual cantidad de protones que electrones, ¿ya? Si es que estuviera neutro o basal. Ya eso tienen que guardarse ahí y escribirlo, pero bien, 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 porque es fundamental que ustedes sepan que cuando hay un elemento neutro, la cantidad de protones y electrones es la mismilla. Ya, por ejemplo, si yo tuviera el carbono, de nuevo vamos con el carbono, que es un elemento tan chido, si tiene 6 protones, va a tener 6 electrones, este compadre, ¿ya? Y solamente el número mágico lo que me aporta es el número de neutrones, que ya, ¿cierto? Conversamos de qué era la diferencia entre estos, ¿ya? Pero lo que a mí me interesa que ustedes se queden es con esa idea, ¿ya? De que los protones son igual a los electrones. Pero aquí, como podemos ver, hay 2 electrones nomás, pues, y este debería tener 3. Entonces, ¿qué pasó? Perdió un electrón, ¿ya? Y al perderlo, como ahí mencionaba un compañero, tiene una carguita. Cuando ganan o ceden electrones, el elemento se forma como ion, ¿ya? No sé si han escuchado esa palabra. Los iones son elementos que ganan o ceden electrones, ¿ya? Y por lo tanto, perdón, este es un más de hecho, y los iones son eso, elementos que ganan o pierden electrones. Y por ejemplo, en los iones existen 2 clasificaciones, ¿ya? Los cationes y los aniones. Los aniones son elementos que ganan electrones, perdón la letra, y los cationes son elementos que pierden electrones, ¿ya? Y los cationes se representan con un más, ¿ya? Por eso ese más que pusimos aquí. Y los aniones con un negativo en su parte derecha. Ahí generalmente se pone, ¿ya? Entonces este compadre, ¿cierto? Que está aquí, debería tener 3 electrones, pero no es así la cosilla, po. Tiene 2 nomás, pues entonces es un catión, porque perdió un electrón, ¿ya? Si por ejemplo tuviera, no sé, Están diciendo que se perdieron en el chat. chuta, muchas rayas. Muchas gracias por avisarme, ¿ah? ¿Cómo me perdí? ¿Podría volver a explicar de nuevo? O sea, yo me quedé en el E con el 4 arriba y el trabajo y después ya no supe más. Ya, ¿Y ya, por ya, qué ya. un 4 arriba y no un 7? Si arriba va la masa. Exactamente, ya, vamos. Y de hecho sí, pues, ¿ah? Buen alcance. Yo conté solamente los neutrones, pero son los protones y los neutrones. Perdón, es que me levanté recién, ¿ah? Tengo que señalarles eso. Perdón. Ya estuve leseando esta tarde. Ya, vamos de nuevo entonces. Vamos de nuevo. Voy. Lo siento. No, si está bien, pues si de eso se trata la cosilla, pues si no, estaría todo el rato hablando, igual fome, pues. Ya, como les estaba mencionando acá, ah, experimentalmente yo dije que iba a crear un elemento, ¿ya? Y, ¿dónde está esta cosilla? Ahí sí, ya. Y estas cosillas tenían un orbital, ¿cierto?
acá eran los neutrones, los protones y los electrones en los orbitales, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, ¿cierto? Los neutrones, que son 3, o sea, los protones, perdón, que tienen carga positiva, son 3, y los pusimos acá, ¿cierto? En el número atómico, que es lo que les decía que tenía identidad el elemento. Y después tenemos los neutrones, ¿ya? Que aquí son 4, y el número másico correspondía a la suma de protón y neutrón, que como su compañera me hizo el alcance ahí, son 7, ¿ya? Porque son protones más neutrones, ¿ya? Y aquí imaginariamente yo le puse 2 electrones al elemento, ¿ya? ¿Y por qué le puse 2 electrones? Porque no quería que estuviera en estado neutro, ¿ya? No quería que estuviera en estado neutro este elemento creado. Entonces, como no está en estado neutro, uno tiene que diferir si es un catión o un anión, ¿ya? Los cationes son elementos que pierden electrones, y los aniones son los que los ganan. ¿Y cómo yo sé si pierdo o gana electrones, profe? Bueno, porque yo te dije que el elemento neutro tiene igual cantidad de protones y electrones, ¿ya? Entonces, si aquí yo veo 2 electrones y debiera tener 3, entonces perdí un electroncillo. Seguramente se lo dejó en la casa y no lo trajo para acá, ¿ya? Entonces, por eso está en forma de catión, y por eso tiene un más acá, les decía yo, porque perdió un electrón. Ya debería de tener 3, porque tiene 3 protones. Entonces, a los elementos que ganan o pierden electrones se les llama iones. Y eso era básicamente lo que estaba explicando. Seguramente me fui en papa y tirando líneas y no se me entendió muy bien. Una pregunta, no sé Ya, si sí. tenga que ver con esta parte, pero a mí me enseñaron que con un, por ejemplo, con el carbón o con algo, alrededor le ponían como círculos, así como si hay 6 le faltan 2 y ahí se colocaba el símbolo de más 2 o cosas así. No sé si tiene que ver con esta parte de la materia. Eh, no tanto, sí, más que nada esto yo le estoy introduciendo más o menos de las partes constitutivas que tiene el átomo, pero exactamente como dices tú, tienen distintas formas los orbitales. Después vamos a ver que estos compadres le pusieron nombre, S, P, D, F, ¿ya? Y estos orbitales tienen forma, por ejemplo, el S tiene una forma circular, el P es como, no sé, algo así, una hélice, y así los demás, ya hay algunas formas bien raras dentro de los orbitales. eh, ¿Y por qué tienen formas raras? Ya recordemos que encontrar un electrón es solo probabilidad, no es algo exacto. Ya no hay nada exacto en el mundo de esto de los atomillos. Encontrar un electrón o no es solo probable que ocurra, ¿ya? Y esa probabilidad eh, es condicionada por otros efectos, ¿ya? Como el apantallamiento, la carga nuclear efectiva y muchas otras cosillas, ¿ya? Pero claro, como dices tú, los orbitales no siempre van a tener esta forma de circulillo. Profe, Dígame, ¿los protones son los amarillos o los azules? los amarillos, los que tienen ahí el más. Ya, Y los gracias. azules, dígame. Ah, ya. Sí, y los azules eran los que están ahí con una E, parece, pero quería ponerle 0, pero no. Disculpa, Dígame. ¿cómo era? ¿El anión tiene más electronegatividad que el catión? ¿O es al revés? No sé si electronegatividad, ¿ya? Porque la electronegatividad es una propiedad química que tiene los elementos de captar electrones, ¿ya? Claro. Por ejemplo, pero sí los aniones tienden a ganar electrones, ¿ya? No es que sean más electronegativos. Ahí no sé si ahí está como la diferencia más o menos. Ya. Los aniones ganan electrones justamente, y los cationes los pierden. Y esa tendencia de ganar o perder electrones también tiene unas propiedades que, como señalas tú, está la electronegatividad, la electropositividad, el potencial iónico,
y otras cosillas que vamos a ver. Una pregunta. Dígame. Por ejemplo, el ejemplo que dio, ¿puede haber unas orbitales que no tengan electrones de valencia? Sí, justamente. Pueden haber orbitales, por así decirlo, vacíos. Y ahí generalmente no se representan en el esquema. Como por ejemplo el que yo puse ahí fue para poner, es que ahí después iba a poner otro electrón para hacer la diferencia, justamente. No sé si tienen más dudas, voy a leer el chat un ratillo. Yo te voy a preguntar algo. Que basal, eso que pusiste arriba en blanquito, dice basal o neutrón Neutro, o neutro. neutral. Eso, ¿qué es? Me perdí ahí. Que los elementos, si es que no son como iones, ya, si es que no ganan ni pierden electrones, sino que están en su estado natural, por ejemplo, el número de protones siempre va a ser igual al de electrones. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que este compadre no está neutro? Cuando veo que tiene 2 electrones y debiera tener 3, ¿ya? Porque siempre en un estado neutro los protones son igual a los electrones, ¿ya? Entonces, por eso yo me doy cuenta así más o menos, puta, este compadre debería tener 3 electrones, pues. ¿Y a dónde quedó el otro? Entonces es un ion y justamente es un cation porque perdió ese electrón, ¿ya? Gracias. Una Okidoki. pregunta. ¿Por qué cuando pierden se le pone el más? Sí, es que les gusta complicarle la vida a la gente, pues eso es lo que pasa. O sea, a mí me En- enseñaron que le daban uno, una cuestión así. claro, 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 pero esto al revés, pues, si yo pierdo, le pongo el más, nada que ver, pues, debería ser el negativo, pero esto al revés. Le gusta Es complicar que nuestro entendimiento, pero bueno, yo creo que como pierde el electrón, obviamente va a quedar más positivo que negativo. claro, va con eso en realidad. Justamente, pues, la carga que va a primar durante la nube electrónica va a ser de los protones. Ya no va a ser, no va a tirar, por así decirlo, la cuerdita más lo negativo, sino que va a tirar más lo positivo, que es lo que va a predominar acá, como son 3, pero más o menos por ahí va la definición de por qué es el más y el menos. No sé si tienen otra duda. Quizá yo me estoy adelantando mucho la materia y esto lo vamos a ver más adelante, ¿ah? Con mayor Una calma, pregunta. ¿ya? ¿Pueden haber menos neutrones que protones? Menos neutrones que protones, sí. Y esos son efectos nucleares que se llaman, que está la fisión, la fusión, radiación con partículas alfa, beta, gamma. Y sí, es un fenómeno que existe y que se ahonda mucho, mucho en lo que es la prueba de química lectiva, ¿ya? Pero sí, sí, eso se puede hacer y de hecho les voy a contar un datito bien extraño, que eso se está haciendo así como para no tanta materia y que les colapse ahí tanta cuestión. Es una historia más o menos rara que se está haciendo que se va a crear una especie de sol dentro de aquí de la Tierra. Y ustedes me dicen, ¿cómo van a crear un sol en la Tierra? Y no sé si ustedes saben que el Sol tiene lleno de hidrógenos. Y hay reacciones nucleares ahí, ¿ya? Hay neutrones que se van perdiendo. Entonces, como dices tú, los protones y los neutrones a veces no son iguales, ¿ya? O sea, en ese sentido, se van sacando y se van perdiendo. Y eso es lo que están haciendo ahora en Europa, tratando de hacer este sol, y hay 2 modelos con eso, y claro, con la sacada y puesta de neutrones y protones, existe una liberación de energía, ¿ya? Y esa energía es la que se está tratando de aprovechar creando ciertas reacciones nucleares. Por eso existen los reactores nucleares también, ¿ya? Pero eso de que se está creando, o sea, tratando de crear un sol, es una escala un poco más macro, ¿ya? Sí, pensaba que era mentira, ¿no? Es verdad, tan re locos los chiquillos. ¿Por qué quieren crear un sol? Justamente para hacer energía renovable. Nosotros tendemos a creer que la energía renovable siempre tiene que ver, por ejemplo, con paneles fotovoltaicos o porque, por ejemplo, está la energía eólica
la de hídrica de los mares, ¿ya? Pero eso globalmente no se puede expandir totalmente, ¿ya? No se puede, por así decirlo, globalizar a todo el planeta y están tratando de crear una energía que sea un poco más directa y que se pueda distribuir de mejor forma, ¿ya? Ahora, digamos las cosas como son, no sé si será tan producente hacerla, porque nosotros, o por lo menos lo que yo creo, es que estamos bastante alejados de controlar completamente la realidad que existe en este mundo, ¿ya? Son cosas que ni siquiera vemos, son cosas que solamente son experimentales y eso a mí por lo menos me da un poco de miedo, así como que, no sé, van a mandar un condorillo de aquellos, ¿se imaginan? Entonces, esas son las cosas que todavía se están estudiando y están ahí dándole vuelta a los científicos. Claro que puede ser peligroso, ¿se imaginan? No sé, hay una fisión nuclear mala ahí, no sé. Hay muchas cosas que pueden pasar, pero sí están pasando. ¿Ya? Eso más o menos para hacer un apartado. eh, no sé si quedó un poquito más claro con ello. Si no, tranquilos chiquillos, lo vamos a ver más adelante, al parecer, en el cronograma. Pero eso, ¿ya? El número mágico era el de arriba, ¿cierto? Sí, Ok. justamente, y el más grande siempre. Clarinete. Genialísimo. Vamos como aviones, entonces. Entonces, no puedo cambiar de día, porque ahora tampoco. Ahí sí, uff. Sí, podría hacerlo, ¿eh? A ver, ¿cuándo me queda? Igual me queda tiempo. Me queda tiempo. No sé, es que aquí mm, íbamos a ver un videillo, pero ese creo que está malo. Pero vamos a ver los otros que están en la diapo. Ya, vamos ahora con teoría atómica, que es algo que igual se pregunta, pero de hecho yo que di la prueba el año pasado, no hubo ninguna de estos, ¿ah? Nadilla, nadilla. Y de hecho en el temario del año pasado tampoco está. Así que, pero lo vamos a pasar superficialmente. Bien, entonces, como yo les decía, Demócrito, ¿cierto? Ahí en la antigüedad dijo, puta, si, ¿cómo no? Si yo divido algo y lo sigo dividiendo, dividiendo, tiene que ser en algún momento indivisible, ¿no? Entonces, no fue hasta 1700 y algo, donde había un compadre que se llama John Dalton, ¿ya? Que escuchó esta teoría de Demócrito más o menos y dijo, bueno, vamos a hacer algunos experimentos, ¿ya? Y aquí llegó, que la materia, ¿cierto? Está formada por átomos pequeños, que son partículas indivisibles y no se pueden crear ni destruir, ¿cierto? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, esto es lo que experimentó Dalton, ¿ya? Todos los átomos de un elemento tienen la misma masa y propiedades. Los átomos de diferentes elementos tienen distintas masas y propiedades. Distintos átomos se combinan entre sí en una relación numérica sencilla y dan lugar a un compuesto. Esto es lo que le decía yo al principio de que si existen átomos de diferente masa y propiedad y se juntan, forman compuestos, ¿ya? Y esta relación, ¿cierto? Está con una relación numérica y sencilla, ¿ya? Eso es más o menos lo que explica Dalton. Y para Dalton, el átomo, ¿cierto? Eran puras pelotitas, ¿ya? Puras pelotitas, ahí habían otras mucho más grandes, y dependiendo de, por ejemplo, el volumen de la pelotita y la forma, para él eran cómo está constituida la materia, ¿ya? Ahí, por ejemplo, se ve esto de el cosito del dibujo. Ahí el violeta, el amarillo, el rojillo, el verde, azul. Entonces para Dalton así era el átomo. Pero, am, de hecho hizo, aquí voy a creo parar la transmisión. No sé si puedo pausarla o, a ver.
Ahora sí. Luego de ese altercado, se ve la PPT, ¿verdad? Sí. Ya. Sí, sí, se ve el PPT. Buenardo. Bien, entonces, como le decía Dalton, para él los elementos eran estas polcas, por así decirlo, de diferentes colores y diferentes tamaños, ¿ya? Lo que no explicaba el Daltoncillo era la transmisión eléctrica. Es decir, si eran esferas simples, cómo había esa transferencia de energía, ¿ya? Y aquí hubo un compadre que se llama Thomson, ¿ya? Y él, junto con Crookes, experimentaron unas cosas que se llaman los rayos catódicos, ya que son más o menos, bueno, después luego en los vídeos que vean, van a ver más o menos de qué se trata el experimento, pero es un cilindro, ¿cierto?, de vidrio que tiene un cátodo y un ánodo. ¿Qué es un cátodo y un ánodo? El polo positivo y negativo de una fuente de energía, nada más que eso. Y a través de ello, eh, vació, ¿cierto?, este cilindro de vidrio y le puso corriente nomás. Y vio que había una línea, ¿cierto?, que llegaba de el cátodo al ánodo, ¿ya? Y viceversa. Pero bueno, ahí van a ver el experimento un poco más detallado y bastante interesante también. Entonces este era Thomson, ¿cierto?, que con ese experimento dijo, bueno, aquí hay una partícula que tiene que ser negativa, ¿ya? Porque lo que pasaba que, por ejemplo, aquí les voy a hacer un poco, aquí estaba el cilindro, ¿cierto? El cátodo y el ánodo, ¿ya? Y aquí estaba la fuente de energía, ¿ya? Vamos a hacerlo así. Entonces, ¿cómo pasaban aquí? A este compadre se le ocurrió poner un imán, por ejemplo, y el haz de luz se iba hacia el imán, ¿ya? Entonces dijo, bueno, aquí tiene que haber una atracción electrostática, ¿cierto? Cargas negativas, ¿ya? Entonces, de ahí nació la idea de que esto tenía electrones, ¿ya? Entonces la tomó, ¿cierto? Se tomó de la idea de Dalton de que era una esferita, pero tenía incrustado ciertas cargas eléctricas que eran los electrones, ¿ya? Y que estaban presentes dentro de una esfera inmensa de eh, protones, ¿cierto? El protón con carga positiva, por así decirlo, ¿ya? Entonces este es el famoso modelo de Putin de pasas que explicaba también que el átomo sí era posible de dividir, ¿ya? Era posible extraer ciertos electrones hacia afuera, ¿ya? Entonces explica la carga positiva y negativa en igual magnitud. El átomo no tiene carga, es neutro, ¿ya? De aquí nace la neutralidad del átomo. Y para tener átomos con carga neutra, los electrones deberían estar inmersos en una sustancia con carga positiva. Entonces, con ello explica el temita de los electrones, ¿ya? Entonces, bueno, aquí está el otro videillo, que ustedes con más calma lo van a ver. Y bueno, aquí hay un esquemita más o menos de lo que vendría siendo Rutherford, ¿cierto? Que está acá, atrás. Bien, pero resulta que hubo otro compadre que era discípulo de Thomson, así con los profes. Y dijo, puta, pero el profe más o menos nomás, pues las cosas ahí me dejó metido. Y entonces empezó a averiguar él mismo, con el mismo experimento, y fue cachando que había, ¿cierto?, unas de luz que incidían, aquí como está experimentado, y esto está mirado desde arriba, por si acaso, chiquillo. Desde arriba, ¿cierto?, una lámina de oro bien finita, empezó a bombardear con partículas alfa esta lámina de oro, y bueno, según el modelo de Thomson, esto tenía que ser atravesado nomás, ¿ya? Así, de esa forma. Pero resulta
que Thomson hizo el mismo experimento, pero se dio cuenta que las cosas rebotaban hacia atrás, po. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? ¿Por qué no estaban pasando en banda las cosas? Es decir, que por ejemplo la lámina de oro estaba compuesta de esta forma. Por ejemplo, tenía acá, acá, acá y acá. Y aquí tenía, aquí, voy a hacer de otro color los electrones, así. Este era el modelo del budín de pasilla, ¿cierto? De Thomson. Entonces resulta que se dio cuenta Thomson que, a ver, aquí, acá de color negro. Ya. Entonces, como le estaba diciendo, el modelo de Thomson es el budín de pasas y que según él la lámina de oro estaba compuesta de esta forma, ¿cierto? Y por eso era que pasaban los rayos por aquí, ¿ya? Por aquí venían y pasaban para el otro lado, ¿ya? Y por ejemplo aquí venían, pasaban para el otro lado y así. Pero resulta que después Rutherford creó este video de la lámina de oro, o sea, el experimento, perdón, y se dio cuenta que rebotaban en la lámina de oro. Y resulta que ya, ¿cómo eso? Que va a rebotar si hay espacio suficiente para que no reboten. Entonces ahí se dio cuenta que realmente el budín de pasa estaba más o menos nomás explicado y la cosa se redujo en el núcleo, ¿ya? Es decir, que ahora había un núcleo bien definido de protones. Y es por eso que la cosilla rebotaba, ¿ya? Por eso esto se iba hacia otro lugar y no pasaba solamente las partículas alfa hacia el otro extremo, ¿ya? Y de ahí nace, ¿cierto?, el tema de los orbitales. Por esa razón que Rutherford plantea este modelillo, el modelo planetario que se le llama, que la mayor parte de la masa atómica se concentra en el núcleo. Por lo mismo, porque si rebotaba, tenía que haber una concentración del núcleo bastante densa, ¿cierto?, que tuviera la capacidad de hacer rebotar los haces alfa. Entonces, es de mayor tamaño, ¿cierto?, mayor peso que el resto de las partículas y está dotado de carga eléctrica positiva, ¿ya? Para Rutherford está positivillo. Alrededor del núcleo y a grandes distancias se encuentran los electrones de carga eléctricamente negativa que lo orbitan en trayectoria circular. De ahí viene el nombre de modelo planetario. La suma de cargas eléctricas positivas y negativas de un átomo debería dar 0 como resultado. Es decir, deberían ser iguales para que el átomo sea eléctricamente neutro. Así nomás. Entonces, Rutherford, en el camino, ¿cierto?, de encontrar la verdad, planteó aquello. Pero pasaron unos años más y llegó el mismísimo Planck, ¿ya? Y este compadre es maravilloso porque se dio cuenta de algo que nadie se había dado cuenta antes, que era la emisión de quantums, ¿ya? La emisión de energía o la absorción de ella. Entonces, la energía, ¿cierto?, según Planck, se puede absorber o emitir. ¿Y de qué forma? ¿De cuántos o fotones, ya? Descubrió, ¿cierto?, que la radiación no se emitía ni absorbía en forma continua, sino en pequeñas cantidades. Ya aquí está una constante de Planck, que es una formulilla que ayuda a visualizar la radiación, ¿ya? Con esto se sacan bastantes cálculos. Entonces por aquí el fotón absorbido mueve al electrón a una órbita superior de más energía. Cuando es liberado un fotón, el electrón desciende a una órbita de menor energía. Es decir, que hay una absorción y emisión de fotones, ¿ya? Y esos fotones crean el descenso o el ascenso del electrón, ¿ya? Eso es lo que descubrió Planck. Y después llegó Bohr, ¿cierto? Que basándose en la teoría cuántica que existían esos cuantos o fotones, ¿ya? Y que hacían que se excitaran los electrones y pasaran de una órbita a la otra,
Señala, ¿cierto?, que los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas circulares para mantener su órbita y debe conservar la energía constante. Es decir, que entre el ir y venir de los electrones siempre tiene que haber una energía constante, ¿ya? Nunca tiene que haber mayor o menor para que un átomo esté neutro. En ese sentido, los electrones se encuentran en órbitas o niveles alrededor del núcleo, ¿ya? Obviamente los electrones más cercanos tienen menor energía. Y los que están más alejados tienen mayor energía, porque para estar más alejado del núcleo yo tengo que tener mayor energía para salirme de ello. Se explica de esta forma más o menos, que es que por ejemplo el núcleo que está cargado positivamente y los electrones que tienen carga negativa, si yo quiero estar más alejado de algo que me atrae, tengo que tener mayor energía para tratar de estar lo más distanciado de ello, ¿ya? En ese sentido, los electrones de la capa más externa tienen mayor energía, ¿ya? Es como el magnetismo. Exactamente. Es como el magnetismo, justamente. Entonces, para ello, eso es lo que explicó Bohr a través de un modelo un poco más, por así decirlo, eh, en el que la energía era constante y por lo tanto habían ciertos orbitales que necesitaban o cedían cierta cantidad de energía en específico, ¿ya? Y aquí también nacen ciertas las formas que tienen los orbitales y que lo vamos a ver en mayor detalle un ratito más, yo creo que ya la otra clase. Bien, hasta que llegamos al modelo mecánico cuántico actual, aquí se ven más o menos los orbitales, que es así como se ven, o se ven experimentalmente los átomos, ¿ya? Aquí está, ¿cierto?, el núcleo con los protones y neutrones, las órbitas, ¿cierto? Y que como pueden apreciar ustedes, las órbitas tienen diferentes formas, ¿ya? Por ejemplo, aquí están las D. Bueno, más adelante vamos a ver que cada órbita tiene diferente orientación y cantidad de electrones que puede admitir, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver después. Es importante que tengan la idea de que ahora es el modelo mecánico cuántico el que está priorizándose y funcionando de esa forma, ahora en la actualidad, ¿ya? Y esto es lo que estaban haciendo los chiquillos del CERN, de todos esos estudios experimentales de física cuántica, ¿ya? Entonces, aquí, eso es con respecto al modelo mecánico cuántico. Y esto es, un resumen de lo que explicamos el día de hoy, ¿ya? Vamos a verlo de forma bien simplecita. Entonces teníamos el átomo, que era esta partícula indivisible, que no se puede dividir más, la tontera ahí ya estaba, no se puede llegar más a dividir, y de esa forma hubieron varios compadres que explicaron este modelo, ¿cierto? Está Dalton con las esferitas, está Thomson en el butín de pasa, después viene Rutherford con el modelo planetario. Después está Bohr con el modelo de órbitas, ¿ya? Y después tenemos el modelo mecánico cuántico, donde está Planck, donde está Schrödinger, Maxwell creo que está ahí también. Y en ese sentido, el átomo tiene una estructura bien definida, y ya hasta ahora tiene el núcleo atómico y la envoltura, ¿cierto? ¿A qué le llamamos envoltura? Lo que está fuera del núcleo. También se conoce como nube electrónica. Entonces, en este núcleo atómico tenemos protones y neutrones, ¿cierto? Los protones, ¿cierto?, tienen carga positiva y los neutrones tienen carga neutrina, ¿ya? Y en la envoltura están los electrones con carga negativa. Ahí lo que hicimos, ¿cierto?, nosotros. Aquí voy a hacer de nuevo el dibujo, pero ahí se entiende, ¿cierto?, que es más o menos de esa forma.
protones, neutrones y los electrones dando vueltillas. Bien, entonces, algunas propiedades, ¿cierto? Que vimos, que eso yo creo que es lo fundamental que se tienen que llevar en esta clase, ¿ya? Es que existe el número atómico y el número másico de un elemento. El número atómico, ¿cierto? Es lo que le da la identidad, la naturaleza al elemento. Es como el root, ¿ya? El root del elemento es el número atómico, ¿ya? Entonces, este está representado por la cantidad de protones que posee y tiene como número, o sea, se representa con un Z, ¿ya? Y el número másico es la cantidad de protones y neutrones, la suma de ello, y se representa con una letra A, ¿ya? Y eso explica los conceptos de isótopos, isóbaros y isótonos, ¿ya? Los isótopos, ¿cierto? Son elementos con igual cantidad de protones, pero diferente másica. Los isóbaros, ¿cierto? Igual cantidad de número másico. Y los isótonos, igual cantidad de número de neutrones, ¿ya? ¿Dudas, consultas con respecto a lo que vimos hoy día? Yo tengo una con lo que dijo recién. Dígame. Los isótopos son la misma cantidad de protones, pero ¿y si son igual de número másico también? ¿Sería siendo isótopo? Sí. O sea, tú te refieres a ver, por ejemplo, para entenderte, un Eh, elemento X que tuviera dos protones y dos neutrones o número másico 2. no, me refiero a que hayan, por ejemplo, la comparativa que nos hizo entre dos, no sé si eran moléculas, lo que nos mostró, que isótopos son la misma cantidad de protones entre uno y otro. Pero si también es la misma cantidad de número másico, la cantidad de electrones más protones en ambos, Si fueran la misma, sí. en ese sentido correspondería al mismo elemento siempre. Por ejemplo, si tú, a ver, creo entender. Por ejemplo, si tuviéramos un número másico 3, 3, 3, así, igual Claro, cantidad de protones, sí, algo así. Es un obviamente no es, el helio, o sea, el hidrógeno no tiene 3, este sería bueno, el litio. Pero bueno, experimentalmente, ya vamos a ponerle ahí para que... ¿Tú te refieres a eso, o no? sí. ¿Sería un isótopo igual? Claro, podría corresponderse como un isótopo, pero lo malo aquí del isótopo es que por definición deben tener diferentes números másicos, ¿ya? Y como tienen igual número másico, ya no serían isótopos. ¿Qué sería? Sería, de hecho, sería el mismo elemento, ¿no? Ah, ok. Entonces, no existe esa diferencia o, por así decirlo, la categorización de ello. Ok, No sé si quedó un poquito más claro. sí, sí. Ya, buenísimo. No sé si alguien tiene otra duda, una consulta, cualquier cosa. Mientras más consulten, mejor. Mucho, mucho mejor, porque así no se va con dudas. Em, bueno, ahí tengo que adjuntarle el tema de los videos por el Telegram. Profe, si podría repetir, porfa, cuáles son los isótopos, isóbaros y isótonos. Ya, vamos entonces. De hecho, a ver, vamos a mostrarlo en la diapo para que sea como un poco más visual el temilla. Voy al tiro. Aquí. Ya, ¿se pueden acordar de esto como una... existe una cosa que se llama mnemotecnia, algo así le dicen, como que es para acordarse de las cosas. Por eso están subrayados los N, los A y los P, ¿ya? Entonces, los isótopos son elementos que tienen igual número de protones, ¿ya? Por eso la P, ¿ya? Es decir, que corresponden a un mismo elemento, ¿ya? Pero tienen diferentes números másicos, es decir, que la cantidad de neutrones que tienen es diferente. ¿Ya? Esos son los isótopos.
Los isóbaros, por su parte, son elementos que tienen igual número másico, pero diferente número atómico. ¿Ya? Por ejemplo, a ver... el efecto más, por así decirlo, recurrente, el carbono con el... Creo que está en la otra. Creo que es el carbono con el boro. El boro, bueno, el carbono tiene 12 y 6, y el boro tiene... lo batieron, 12 y 5. 12 y 5. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que tienen igual número másico, pero diferente número atómico, ¿ya? Eso serían los isóbaros. Y los isótonos son elementos, cualquiera sean, que tienen igual número de neutrones, independiente de la naturaleza que estos tengan. Si la diferencia que hay entre el número másico y el número atómico me da un número que es igual entre los dos elementos, va a ser un isótono. No sé si quedó un poco más claro de esa forma. Sí, profe, gracias. Buenísima, buenísima. Entonces, sin mayor preámbulo, esta clase se subirá enseguida. Si es que... ¿dónde está? Déjame revisar. Eso estaba viendo ahora. Se supone que hoy día en la tarde. Porque... hoy día en la tarde o ahora, yo creo. Sí. De hecho, voy a dejar de grabar ya. Me despido ahí a la gente de YouTube. Nos vimos en una próxima entrega. Aquí vamos a cerrar. ¿Desea detener la grabación de la nube? Sí, señor.